Muy buenas, es un placer para mí estar hoy con todos ustedes. Mi nombre es Jesús Burgos y el propósito de este video es hablar un poquito acerca de la instalación ideal de nuestro aparato, que puede ser un calefactor, puede ser una cocina de leña, puede ser una estufa o cualquier otro aparato que esté quemando leña. Entonces, el objeto principal que tenemos es nuestro tubo, caño, cañón, como quieran llamarlo, ¿verdad? Cada país tiene su definición exacta. Pero entonces, si hablamos de la instalación ideal, tenemos primeramente que tener en cuenta que el fabricante del aparato que vamos a instalar, él ha previsto una salida con un diámetro específico, y eso es muy importante que lo respetemos. Es decir, si el fabricante ha previsto una salida de 150 milímetros, entonces queremos usar tubo de 150 milímetros. Si él ha previsto 180, queremos usar tubo de 180. Es muy importante que no modifiquemos ese diámetro de tubo, ¿verdad? Entonces, después, como en este caso tenemos un tubo de acero inoxidable, vemos que trae una protección. Entonces es importante que antes de encajar los tubos uno dentro del otro, quitemos la protección, y al final de la instalación, antes de prender el aparato, tiene que estar completamente retirada tanto la protección plástica como cualquier otro objeto que sea sensible al calor y que pueda derretirse y causar problemas. Entonces, como queremos hablar de la instalación ideal, lo ideal sería tener una instalación desde el aparato hasta la salida completamente recta, un mínimo de 4 metros, y eso sería lo ideal, pero en pocas ocasiones tendremos ocasión de hacer ese tipo de instalaciones. Entonces podemos recurrir a utilizar codos o curvas que nos permitan desviar o salir de una pared del interior al exterior de la vivienda. Entonces queremos usar un máximo de 2 curvas y siempre con un ángulo de 45 grados, nunca menos, porque eso frenaría nuestro tiro y nos daría problemas de salida de humos en la habitación. Entonces, si tenemos que utilizar codos, máximo 2, y entonces lo que haríamos para que no tengamos problemas de tiro sería añadir 1 metro más en la instalación. Entonces, así evitamos un poco ese tipo de problemas. Siempre cuando tengamos que utilizar codos, y en la medida de lo posible, a partir del aparato, siempre un tramo recto, y después colocamos los codos. No colocar los codos directamente en el aparato. Entonces, en la mayoría de las instalaciones no tendremos para llegar a la salida del techo con unos 4 o 5 metros. Sin embargo, puede que en algunas circunstancias, sea porque son casas con el techo muy alto o que tengamos que pasar varias plantas, entonces puede que tengamos que alargar nuestra instalación. A ese momento es importante que tengamos en cuenta que si aumentamos la cantidad de metros que vamos a poner en nuestro tubo, entonces tendremos que aislar con un doble tubo la instalación para que el humo que pasa al interior nunca baje de una temperatura de unos 90 grados, puesto que eso ocasionaría que haya condensación dentro del tubo, y eso sería nocivo para nuestro aparato, porque va a hacer que se oxide y que se estropee más rápidamente. Entonces, partimos desde el aparato siempre con el tubo interior, siempre el tubo superior va a entrar dentro del tubo inferior. Okay, eso es muy importante para que después no haya marcas en el exterior del tubo. Entonces queremos instalar así hasta la salida del techo. Si tenemos una altura superior a los 4 o 5 metros al interior de la vivienda, entonces tendríamos que estar aislando. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente vamos a utilizar un doble tubo con un tubo exterior decorativo. Como ven, el diámetro es muy diferente uno del otro. Eso es con el motivo de que entre los dos tubos vamos a rellenar con lana de roca, lo que nos va a hacer el aislamiento para que el humo del interior esté completamente aislado y la temperatura no baje. Entonces, cuando tenemos instalado así, después ya fuera de casa,
cuando llegamos arriba, antes de poner el sombrerete, tenemos esta pieza que nos permite de nuevo recuperar el diámetro correcto para instalar nuestro sombrerete. Una pieza muy importante en nuestra instalación, puesto que evita que el agua de lluvia pueda entrar en el tubo y también nos evita hasta cierto grado que las corrientes de aire puedan interferir en la salida de humos. Ok, entonces vamos a hacer la terminación en la salida antes del sombrerete, ¿verdad? Entonces tenemos un tubo aislado, vamos a decir, este es nuestro tubo aislado, tenemos el aislamiento y al interior tenemos nuestro tubo por donde pasa el humo y tenemos esta pieza que nos permite de proteger el aislamiento y de unir de nuevo los dos tubos. Generalmente vamos a hacer que el tubo de humo sea o pase algo de aquí, ¿verdad? Entonces podemos o dejarlo así o simplemente cortarlo a la misma altura que nuestro reductor. Entonces, una vez que lo tengamos cortado o en su lugar, vamos a poner el sombrerete hasta abajo, aquí, ok, y vamos a hacer al menos mínimo 3 agujeros, ideal 4, y vamos a fijar con rivet o con tornillos de forma que nuestro sombrero nunca se mueva. Simple. Entonces, uno de los puntos más críticos de nuestra instalación es siempre cuando atravesamos un techo, puesto que muy a menudo tenemos problemas de infiltraciones de agua. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay ciertas piezas que adaptan nuestra instalación a la inclinación del techo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la pieza o fabricar la pieza que tenga la buena inclinación del techo y que nos permita estar con nuestro tubo en vertical. Entonces recordamos que en el tubo interior donde pasa el humo teníamos que tener el tubo superior dentro del tubo inferior. Aquí ahora estamos expuestos a la lluvia, entonces en el tubo de decoración es al contrario, el tubo inferior va al interior del tubo superior, para que el agua no entre dentro, sino que quede siempre fuera. Eso es muy importante. Segundo punto muy importante para evitar corrientes de aire y que haya reboque de tiro, es que el punto donde colocamos nuestro sombrerete esté mínimo 50 centímetros por encima del punto más alto en un radio de 8 metros. Es decir, tenemos que tener en cuenta la punta del tejado, si hay muros cerca, si hay árboles, todo eso puede influir en el funcionamiento de nuestra chimenea. Entonces, siempre este punto 50 centímetros por encima de cualquier objeto que pueda hacer de reboque de viento en un radio de 8 metros. La mayoría de los aparatos generalmente tenemos el mismo tipo de instalación. Puede que haya un caso un poco especial cuando queremos instalar un tipo insertable dentro de una chimenea, un hogar ya existente hecho de ladrillo, de obra. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta algo particular, ¿verdad? Si dibujamos un corte, entonces nuestro aparato vendría más o menos lo que sería aquí, dibujando más o menos, ¿verdad? No queremos. Entonces este sería nuestro aparato. Entonces, claro, aquí tenemos ahora nuestro tubo de salida, importante y de preferencia, queremos poner el tubo hasta arriba. Claro, como aquí ya tenemos un sombrerete hecho de obra, hay que ver si hay realmente necesidad de poner un sombrero metálico. La mayoría de las ocasiones no, pero sí importante poner el tubo hasta la parte de arriba, ¿ok? Y lo que tenemos que tener en cuenta, y muy importante, es que siempre nos van a quedar aberturas por donde el aire puede pasar. Entonces aquí tenemos en la habitación, tenemos aire que queremos calentar y queremos guardarlo dentro de la habitación. Entonces todas estas salidas van a hacer que nuestro aire sea aspirado por el calor y vamos a perder una gran cantidad de aire caliente de la habitación. Entonces aquí tenemos dos modos, digamos, generalmente para evitar esto. Sea, si tenemos la posibilidad, hacemos una pieza metálica o de obra para cerrar completamente alrededor de nuestro aparato, o si no tenemos esta opción, debido al lugar, a que poco sitio no tenemos opción de hacerlo, entonces tenemos otra opción que es muy simple y más fácil, es con lana de roca, un aislamiento que sea térmicamente estable. Vamos a colocar aquí y aquí de forma a bloquear el paso del aire. De esta manera
nuestro aire no se va a aspirar por el exterior de la chimenea, sino únicamente el humo que producimos dentro de nuestro aparato es el que va a salir al interior de la chimenea, mientras que el exterior está bloqueado, y así todo este calor, todo este lo vamos a devolver a nuestra habitación, que es lo que estamos buscando. Entonces, una pregunta que surge a menudo es si se pueden instalar dos aparatos en el mismo tubo de salida. Hay personas que tienen una churrasqueira y entonces preguntan si pueden conectar su aparato en este tubo de salida que ya está instalado. Esto no es aconsejable, es al riesgo de cada uno si quiere probar, pero eso puede causar problemas, porque cuando nosotros tenemos un aparato, cualquier tipo de aparato, nosotros tenemos que tener un tiro, o sea, una fuerza, una presión negativa para que nuestro aire, nuestros humos tengan tendencia a subir. Si no tenemos esa presión negativa porque tenemos otras entradas, entonces nuestro aparato no va a circular bien los humos y entonces vamos a tener problemas en la habitación, problemas de salida de humos. El otro caso particular que podemos tener, donde nos cambian un poco las cosas, es cuando tenemos, por ejemplo, en las cocinas de leña, que no tenemos nuestra salida en la parte superior, sino que la tenemos en la parte posterior. Entonces tenemos una salida en horizontal. Hemos dicho que cuando hacemos una instalación tenemos que evitar las partes horizontales. En este caso no tenemos opción, pero el fabricante ya ha tenido cuenta de esto. Entonces nuestro propósito es que el tramo en horizontal siempre se quede lo más corto posible y que recuperemos el tubo vertical lo antes posible. Y en estos casos sí sería aconsejable de añadir un poco más de largo en el tubo para conseguir más tiro para compensar esta parte plana. Entonces es aconsejable de utilizar siempre caños o tubos de acero inoxidable, no solo porque son bonitos, sino por la durabilidad, por el hecho de que aguantan mejor los gases que van en el interior. Pero claro, muchas personas, debido a la decoración de su casa, debido al color, preguntan si es posible o es aconsejable pintar los tubos de acero inoxidable, por ejemplo, en negro. No, si no es una pintura específica, no es aconsejable de pintarlos. El hecho de que el primer tramo, los dos primeros tramos de tubo también con el tiempo tengan un color que va haciéndose más oscuro, hacia el marrón, también es normal, eso es debido al calor. Entonces, si el color del acero inoxidable es un problema, entonces sí se podría optar por la opción de poner doble tubo aislado desde el principio de la chimenea de la instalación y entonces poner un tubo en acero galvanizado al exterior, el cual sí nos permite de utilizar colores, cualquier color que sea o que aguante las altas temperaturas. Entonces, otra pregunta, ¿se puede instalar un tubo de salida en un techo sintético o con soportes de madera? Aquí hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos, pero se puede, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos nuestro tubo de humos. Este tubo, claro, no puede estar en contacto con absolutamente ninguna parte que sea sensible al calor, puesto que aquí los humos van a pasar a altas temperaturas y el tubo va a estar a altas temperaturas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es aislar. Hacemos que pase por nuestro techo ya con doble tubo aislado. Y además, en la parte exterior de este tubo vamos a colocar una parte de aislamiento que nos permita que la temperatura siempre quede por debajo de la temperatura que podría afectar sea nuestro techo o sea nuestros soportes de madera. Entonces, otra pregunta muy interesante es que se aconseja, y además es necesario para evitar riesgos de incendios, de que por lo menos una vez al año se haga la limpieza del interior del tubo por donde pasa el humo, ¿ok? Eso es muy importante, puesto que al interior de este tubo se van a acumular partículas, se va a acumular hollín. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar eso? No necesitamos desmontar toda la instalación. Existen cepillos específicos para limpiar el interior de estos tubos. Entonces, sea desde la parte superior, desmontando el sombrerete. Entonces tenemos acceso al tubo y ese cepillo se va a pasar de arriba para abajo, o si no tenemos acceso al sombrerete se puede hacer desde el interior de nuestro aparato,
con el mismo cepillo, pero con un sistema para empuje. Entonces no tenemos que desmontar nada, sino simplemente, si no está en nuestros medios, pues llamamos a un especialista y él se ocupará de hacer la limpieza de nuestros tubos. Pero muy importante, mínimo una vez al año. Entonces, para concluir, queremos decir una cosa muy importante, es que no importa la calidad del aparato, no importa la calidad de nuestra instalación, si no utilizamos el combustible correcto, no va a funcionar como debería, no vamos a sacar el pleno rendimiento de nuestra instalación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, queremos utilizar madera de calidad, pero sobre todo algo que nosotros podemos controlar, es la humedad que tiene esta madera. Entonces, para saber qué humedad tiene, simplemente existen este tipo de aparatitos, en el mercado se encuentran de otras marcas, no es eso lo importante, no queremos hacer publicidad, ¿verdad? Simplemente con un aparatito de estos lo encendemos y vamos a controlar la humedad, no en los extremos, sino lo más cerca posible del neutro, no en línea con las venas de la madera, sino en oposición. Humedad correcta, apropiada, idónea, 15%. Menos de 20% aún podemos sacar un buen rendimiento, por encima del 20% causará problemas en nuestra instalación.